Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía una semana más. Arrancamos el lunes hablando de fotos, fotos, fotos. ¿Hoy qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una historia personal, algo que os quiero contar para ilustrar lo que viene a ser el título un poco de este vídeo, ¿vale? Muchas veces nos preocupamos un montón de las cámaras, ¿qué cámara es mejor? ¿Qué cuerpo comprar? Y realmente yo creo que tendríamos que empezar casi por las lentes. Mi historia es la siguiente. Yo me compré una cámara, ¿vale? Hace un montón de años porque me gustaba la fotografía, simplemente pues quería aprender, ¿vale? Me venía con el típico kit 1855 que ya no tengo. Al cabo de los 2 meses, 3 meses, pensé, tengo que mejorar, y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es esta, ¿no? Hay que mejorar las lentes primero. Pues bueno, me compré estas dos lentes que cubrían prácticamente todo el rango focal que yo necesitaba y que prácticamente todo el mundo necesitamos. Esta es una lente Tamron 17-50 milímetros, ¿vale? Que con el cuerpo APS-C, pues hacemos las cuentas, pues más o menos se convierte en un 24-75, ¿vale? Perfecto para prácticamente todo. Tienes un angular y tienes hasta un tele. Y entre medias pues tienes un 35 que está muy bien. Además es estabilizado, está muy bien. Pesa lo suyo, eso sí. Y aquí tenemos la 70-300, también de Tamron, me las compré a la vez. Y lo mismo, pues 70-300 nos hacemos nuestras cuentas y tenemos un 105-400 más o menos. Bueno, el caso es que, bueno, son lentes relativamente buenas, relativamente baratas, con estabilización las dos, y que estaban muy bien en su momento y siguen estándolo para aprender y para mejorar, y sobre todo para encontrar mi estilo de fotografía. Pero ¿qué sucede? Que de repente aparecieron las focales fijas. Las focales fijas son una auténtica maravilla y son adictivas. Una vez que tú pruebas una lente fija, realmente te cuesta mucho volver al zoom, al menos es lo que a mí me ocurrió. Y ahí diréis, ¿por qué? ¿Y por qué mucha gente lo recomienda? Bueno, primero de todo porque son lentes mucho más luminosas. Por ejemplo, no os puedo enseñar mi primera lente fija porque es un 35mm 1.8 con la que estoy grabando ahora mismo este vídeo, pero equivale a un 50mm, ¿vale? Entonces es una lente que para mí es ideal, prácticamente para todo. He hecho absolutamente de todo con ella. Lo que ocurre es que cuando, digamos, necesitaba un poquito más de distancia focal, por ejemplo, para un retrato, o para, pues bueno, dar un pasito y medio para atrás en temas de street o reportaje, o no me podía acercar, pues llegó a mí este 50mm 1.8, en este caso de Nikon, que se convierte en un 75mm equivalente, ¿vale? Y la verdad es que con estas dos lentes prácticamente se puede hacer, o yo personalmente puedo hacer de todo. Y he acabado desterrando los zoom. Son muy luminosas, son 1.8, y claro, al final acabé dejando los zoom de lado. ¿Qué ocurre? Que todo esto no funciona para todo el mundo. Lógicamente, tú que me estás viendo ahora mismo pensarás, vale, y no tienes angular. ¿Dónde está ese 18 milímetros, ese 23 milímetros, ese 35 milímetros, que es tan común también para todo el mundo? Bueno, a mí personalmente pues no me hacen excesiva falta para la mayoría de situaciones. En el 85% de mis situaciones no los utilizo. ¿Qué ocurre? Que para eso, de vez en cuando, tengo este. Pero bueno, me fastidia porque pesa muchísimo. Fijaos, 50mm 17-50. Y porque no lo podéis tocar, pero es muchísimo más pesado. Lógicamente las focales fijas te ayudan a preocuparte más por la composición, al menos a mí. ¿Por qué? Porque te tienes que mover, ya no tienes que estar continuamente regulando lo que es la distancia focal con el anillo en la propia lente de la cámara para no acercarte tú, sino que se acerque el zoom óptico. Y eso yo creo que perjudica la composición. Lo digo por como yo lo veo, ¿no? Entonces, las focales fijas nos ayudan un poquito a mejorar lo que es la composición de nuestras fotos y ganando también en ese plus de luminosidad. ¿Qué ocurre? Que luego llegó Fujifilm. Me pasé a la sin espejo, la estoy utilizando prácticamente para todo, y aquí tengo montado un 35mm 1.4, ¿vale? Viene a equivaler a un 50mm 1.4. ¿Qué ocurre? Pues que también quería esta lente sí o sí. O sea, esto sí que no era, digamos, negociable cuando Fujifilm, en este caso la X-T1, llegó a casa. No podía comprar otra lente porque era la distancia que yo ya venía de Nikon y venía manejando y me sentía cómodo y me gustaba. ¿Qué ocurre? Que quería probar algo más, ¿no? Y acabé
pues comprando este 27mm f2.8. Como veis es un pancake. Prácticamente si lo montamos en la Fuji X-T1 se queda como una X100, una cámara muy compacta. Es un objetivo que casi os diría que lo utilizo como angular. Realmente equivale a un 40mm, es un poquito más que 35. Pero me salva muchas situaciones, sobre todo en interiores. Y cuando, por ejemplo, para hacer street photography, pues cuando me quiero relajar y voy a hacer fotos por la calle, realmente pues me ayuda a darle contexto. Siempre moviéndome yo, siempre buscando la distancia. ¿Qué os recomiendo? En resumen de todo esto, que busquéis vuestra forma de fotografiar, vuestra medida, vuestra distancia con respecto a lo que os gusta hacer. Si os gusta la street, si os gusta el paisaje, si os gusta la naturaleza, cada cosa tiene una manera de fotografiar. Al final, ojalá tuviéramos un objetivo de estos todoterreno, pero que además fuera pequeño, que además fuera ligero, que además fuera discreto. No lo hay. Sabemos que los 18-105 pues son muy grandes, son muy pesados y generalmente dan muy poca calidad respecto a otros objetivos. Entonces, bueno, cada uno tenemos que buscar nuestra manera. Yo personalmente adoro las focales fijas, adoro el 35mm, adoro el 50mm y tal vez, así como tengo este 27mm, me hubiera gustado haber llegado a comprar el 23mm. Porque el 23mm me hubiera dado esos 35 equivalentes, que yo creo que, bueno, me hubiera resuelto más. De cualquier manera, yo con este me apaño muy bien, pero prácticamente el 35 lo tengo siempre montado, y el Nikon pasa exactamente igual. Entonces, bueno, es una manera que yo, con esta historia personal, os quiero decir que cuando estamos empezando, lógicamente, pues acabamos comprando estos zoom grandes, pesados, con mogollón de recorrido focal. Al final, a veces hay personas a los que ya les vale, y hay otras personas que evolucionamos de otra manera y nos damos cuenta que nos sobran. Y luego, pues es una lata, porque las tenemos que vender en segunda mano o se quedan ahí en un cajón. Es una pena, yo estoy intentando venderlos, ¿para qué os voy a engañar? Porque sobre todo el 70-300 apenas lo utilizo. Entonces, bueno, y si me pudiera hacer con un angular, como os digo, de 23mm, desde luego el Tamron lo desterraría, no me hace falta mucho más. Esta es mi historia, espero que os sirva un poquito y os dé alguna idea, os dé que pensar, os dé que probar para mejorar sobre todo vuestro equipo, pensando en economizarlo, ¿vale? Porque muchas veces, ya os digo, al empezar nos empezamos a comprar de todo y al final no es tan necesario. Empezar con un 35mm es fantástico, empezar con un 50 es fantástico, y de ahí ver un poquito lo que hay. Y si solo tenemos el objetivo kit, pues vamos probando distancias focales, las ponemos fijas y empezamos a trabajar a ver qué distancia nos gusta. Es súper importante manejar las distancias. Si os ha gustado el vídeo, me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y por supuesto nos vemos en otro vídeo en este canal de YouTube y en mis redes sociales y en robertomasfoto.com. Nos vemos, chao.